Tito capítulo 2, Pablo dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadas, ni esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y todo eso, ¿por qué? Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza aventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Esto es la palabra de Dios. Oremos una vez más. Padre Dios, pido tu ayuda en mi memoria, en el español. Pido tu ayuda, Espíritu Santo, ayuda a entender su palabra, recibir su palabra y aplicar su palabra a la gloria de Jesús. Y oramos en su nombre. Amén. Pablo aquí le escribe a Tito, porque como mi iglesia de hace muchos años, la obra de establecer la iglesia en Creta no estaba terminada. Entonces él lo dejó ahí y dice, en capítulo 1 dice, yo creo que era el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, o en otras tradiciones para que pusiera en orden. Había cosas ahí que todavía no estaban en orden y la iglesia necesitaba ser más organizada, digamos, si lo pongo así. El problema principal parecía que era una brecha entre sus creencias y su comportamiento. Una brecha entre esas dos cosas. Y para ser sinceros, esto puede suceder fácilmente, ¿verdad? Y no solamente en Creta, y no solamente en una iglesia nueva, sino en iglesias muy bien establecidas como la de nosotros también, ¿verdad? Si somos honestos, hasta personalmente, ¿verdad? Hay una brecha siempre, sea lo que sea, pequeño o grande, ¿verdad? Una brecha entre nuestras creencias y nuestro comportamiento. Entonces Pablo dejó a Tito ahí a poner en orden la iglesia. ¿Y cómo comenzó? Comenzó con los ancianos, comenzó con los líderes. Le dice que tienes que apuntar a algunos ancianos que tienen que ser cualificados moralmente. Ahí dio las calificaciones en capítulo 1. Y después de eso dijo que no solamente tienen que ser calificados moralmente en su carácter, pero tienen que ser aptos también para enseñar la sana doctrina. Entonces él comienza ahí con él y dice, Tito, usted también te deja ahí para que usted enseñe la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Bueno, así comienza en el capítulo 2. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces él comienza ahí a hablar sobre el tipo de vidas que deberían tener los hermanos, las hermanas, ¿verdad? A los jóvenes, los ancianos, todos en la iglesia de Creta, y no solo en la iglesia de Creta, pero en todas las iglesias cristianas. El estilo de vida. Y Pablo lo que hace aquí es algo interesante porque
normalmente en sus cartas él comienza con lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la vida que nosotros debemos vivir es una respuesta, ¿verdad? Él comienza con lo que Dios ha hecho y se mueve al hacer, lo que nosotros debemos de hacer. Si lo reconocen tal vez en la carta de Efesios o Colosenses, son así. Él comienza por capítulos. Esto es lo que Dios ha hecho por ti. Ahora usted vive de esta forma. Pero aquí los intercambia. Él comienza capítulo 2 con el hacer, lo que usted debe de hacer, y de versículos 11 a 15 explica por qué debemos vivir así. La gracia de Dios se ha manifestado. Por esa razón debemos vivir este estilo de vida, de esta forma. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución, ¿verdad? ¿Por qué quisiéramos vivir una vida piadosamente si lo que va a ocurrir es persecución? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Por qué vivir, como dice aquí en Tito 2, ¿por qué vivir vidas sobrias, prudentes? ¿Por qué amar? ¿Por qué ser paciente? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Por qué ser una mujer que vive como capítulo 2, versículo 5? O sea, ser prudentes, castas, cuidadosas de casas, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Por qué vivir así? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿verdad? ¿Por qué mantener su puridad sexual? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Por qué vivir de esta forma de vivir en medio de una sociedad que burla de este estilo de vida? Y dice, usted está viviendo como si fuera el tercer siglo o algo, ¿eh? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué seguir así? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo que la gracia de Dios se ha manifestado? ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es un concepto muy importante, ¿verdad? Y lo conocemos. La gracia de Dios se refiere al favor de Dios, el favor divino de Dios mostrado ¿a quién? A los pecadores. Algunos teólogos lo definen de esta forma, que la gracia de Dios es el favor de Dios inmerecido, ¿verdad? Y es eso, ¿no? ¿Verdad? Es inmerecido, pero es más que inmerecido. ¿Por qué? Porque no somos neutrales. No es como que si no merecemos nada. ¿Qué merecemos? La justicia de Dios. La condenación de Dios es lo que merecemos. Así que la gracia de Dios es el favor de Dios que Él extiende. ¿A quién? A los que merecen ¿qué? Merecen la muerte, la condenación. Y la gracia de Dios viene a nosotros y nos alcanza, incluye su amor, su misericordia. Entonces aquí Pablo está hablando de la gracia de Dios, ¿verdad? Y dice en segundo lugar que esa gracia de Dios se ha aparecido, tal vez tu traducción dice, ha aparecido o se ha manifestado. ¿Cómo es que la gracia de Dios ha aparecido, se ha manifestado? Está hablando de la encarnación. La gracia de Dios no es, digamos, como un líquido o algo, es una persona. La gracia de Dios tiene un rostro, y el rostro es el rostro de Cristo Jesús. Él es la gracia de Dios. Él fue manifestado. Él vino aquí, ¿verdad? Ustedes me han dicho que están estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Ahí habla de la manifestación del Hijo de Dios, ¿verdad? La palabra que se encarnó, ¿verdad? Se hizo carne y lo vimos, dice Juan, repleto, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Así Pablo dice que debemos vivir este estilo de vida, debemos vivir estas vidas piadosas. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, que es una persona, el Hijo de Dios, se ha manifestado. Él vino aquí. ¿Y por qué se manifestó?
se manifestó para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en esta época, ¿verdad?, sobria, justa y piadosamente. Así que vamos a reflejar aquí esta mañana sobre la asombrosa gracia salvadora y transformadora de Dios. La gracia o la asombrosa gracia salvadora y transformadora de Dios. Les ofrezco esta mañana 3 realidades de la gracia de Dios que vemos aquí en este contexto. Yo estoy hablando principalmente de versículos 11 a 15 ahora. Versículos 11 a 15. 3 afirmaciones o realidades de la gracia de Dios. Y la primera es que la gracia de Dios, que recuérdese, es una persona, Cristo Jesús, la manifestación de la gracia de Dios. La gracia de Dios por medio de Cristo trae la salvación a todas las personas sin distinción. Esa es la primera. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, aquí está, para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. ¿Va? Cuando Jesús, el Mesías, nació, vino a traer salvación no solo a los judíos, sino a todas las naciones, judíos y gentiles. La salvación de Dios universal en su ¿qué? En su aplicación. El Antiguo Testamento anticipó todo esto, ¿verdad? Salmos 67:2 dice, para que sea, hablando de Dios, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Salmos 67:2. Y el Nuevo Testamento lo afirma, ¿no? ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y con tu sangre nos compraste o has redimido para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y ¿qué? Nación. La gracia de Dios, que es una se ha manifestado primero para qué? Traer la salvación a todas las personas sin distinción. Todas las naciones y no solamente los judíos. Y también vemos aquí en versículos 11 y 14 que se trata de una salvación que podemos decir ya consumada. Es decir, la base de esa redención ya lo completó. Versículo 14 dice, ¿quién se dio? Eso está en el pasado. Él ya se dio, gracias a Dios. No se está dando y dando. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fue ahí que nos compró, ¿verdad? Fue ahí que se dio y compró para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta redención, podemos decir, la base de nuestra redención fue completado en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Por eso Pablo puede decir a los Efesios, en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y esta salvación, tan bella, tan gratis, digamos, por nosotros, ¿verdad? Sino, esta salvación alcanza a todos sin distinción y puede alcanzar hasta los peores, como el autor de este libro. Pablo mismo puede alcanzar a los peores de los pecadores. Alcanzó esa gracia, el amor de Cristo, alcanzó a una prostituta llamada María Magdalena. Alcanzó a un hombre llamado Zaqueo que robaba a su pueblo. Alcanzó a un hombre llamado Saulo que escribió esta carta, ¿verdad? Que aprobó el asesinato de Esteban, el primer mártir. La gracia salvadora de Dios alcanza a cualquier persona que Dios tiene en su diseño alcanzar. Hasta los peores, ¿verdad? Como este hombre. Así que sigan animados, conociendo lo que conocen de su sociedad y su cultura, que Dios puede alcanzar
a cualquiera si es su deseo, si es su plan. Y muchas veces no sabemos cuándo, ni cómo, y qué parte estamos nosotros haciendo, contribuyendo en ese proceso de Dios alcanzando a sus elegidos, ¿verdad? No vamos a ver todo el fruto en esta vida. Estaba hablando conmigo ayer de las invitaciones que ustedes han compartido aquí, repartido en la comunidad. Y le dije a él que sí, nunca se sabe a qué punto y cuándo Dios va a usar algo así. Nosotros hacemos lo mismo, lo hemos hecho cada año por estos 30 años de la iglesia, pero lo hacemos en tiempos, diferentes tiempos del año, como en Navidad, en la Pascua y otros eventos, y vamos distribuyendo invitaciones y nunca se sabe cuándo alguien va a responder o no. Pero hubo un día que llegó una señora representando a su familia, vino ella sola. Y cuando llegó dijo, mira, y traía algo en la mano. Era en el medio del año, no era Navidad, pero ahí en el medio del año traía una invitación y dijo, alguien llegó a mi casa hace 3 años y me dejó esto. Hace 3 años. ¿Cuántos años han estado distribuyendo aquí? Solo 2, ¿verdad? Ok, les falta un más. ¿Eh? Hace 3 años alguien llegó a mi puerta y me dejó esta invitación. Y ella lo dejó ahí, en la mesita, por 3 años. Hasta que un día lo volvió a ver y lo alzó. Bueno, voy a visitar esta iglesia. Y llegó ahí. Ella fue la primera, o sea, su familia están ahí, son miembros de la iglesia. Dios puede alcanzar al que quiere alcanzar. Y nunca sabemos cuándo y cómo y si nos va a usar o no. El hermano, un hermano mío que Dios usó para su testimonio es muy interesante. Él y su hermano se montaban en motos, hacían competencia, motos, y no en el asfalto, sino en las motos que van en la montaña, ¿verdad? Y brincan, y el hermano de él tuvo un accidente y se quebró el pescuezo y estaba así en el hospital por 1 mes o 2, y por fin regresó a casa, pero todavía tenía algo aquí en el cuello, ¿verdad? Puesto, y había perdido mucho peso, y llegó un pastor de una iglesia, un anciano, uno de los ancianos de una iglesia, que después yo conocí, fue la primera iglesia donde Sherry y yo fuimos. Y llegó este anciano, llegó este pastor a hablar con el hermano de mi amigo, porque lo conocía y sabía que había sufrido mucho. A comunicar el evangelio con él, hablando sobre la gracia de Dios. Él hablando con este hombre que estaba ahí con su cuello todo ayudado así, levantado. Él creyendo que está alcanzando y su hermano, que es mi amigo, estaba escuchando por la puerta abierta de su cuarto, así viendo y escuchando. Él hablando con y Dios salvando a aquel. Y así fue que lo salvó. Él escuchando al pastor hablar con su hermano. Y Dios lo convirtió en ese momento. Nunca sabemos. No sabemos. Pero sabemos esto, que la gracia trae salvación a todas personas sin distinción. Y si es el plan de Dios de alcanzar a este pueblo, nada que usted pueda hacer puede parar lo que Dios va a hacer. Él te va a utilizar. Siguen confiando, hermanos y hermanas, en el poder del Evangelio de Dios. Es el poder de salvación. Amén. Así que primero, la gracia trae la salvación a toda la persona sin distinción. Segundo, la gracia entrena a los creyentes en una vida piadosa. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 12. La gracia entrena a los creyentes en una vida piadosa. Enseñándonos. Ese verbo está en un tiempo o en el tiempo presente, ¿verdad? Ayer hablamos que la salvación tiene 3 tiempos. El pasado, Efesios 2:8, habéis sido salvados
el futuro, Romanos 5:9, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Hay una parte de la salvación en el futuro y ahora en el presente. Hablamos ayer sobre Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación y temblor. Eso es decir, ¿se acuerda? Desarrollando, no meritando la salvación, sino desarrollando las implicaciones de que ya somos salvos. La gracia de Dios actúa en el pasado, va a actuar en el futuro y está actuando ahora en el presente. ¿Y cómo está actuando ahora la gracia de Dios? Bueno, ahí dice, enseñándonos. Cristo Jesús es la manifestación de Dios y Él nos está enseñando como nuestro Señor, nuestro guía, nuestro ejemplo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en esta época, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. El término, ya dije que enseñándonos es el presente. Pero se les daba, esto se refiere, como digo yo, se refiere a un mentor o un gobernador de los niños en un hogar. No enseñando como yo ayer parándome aquí, y comunicando, sino eso se refiere a un mentor o un gobernador de los niños en un hogar en esos tiempos. Y a esos mentores se les daba autoridad sobre los niños. Y eran responsables de enseñar a los niños y formar su carácter. Sobre los años, formar su carácter y virtud. Y ellos tenían la autoridad de corregir y dirigir. Así que Pablo está hablando aquí de la gracia de Dios manifestada por medio de Cristo. Está funcionando en la misma forma. Corrigiéndonos y dirigiéndonos. Una forma negativa y una forma positiva, ¿verdad? Negativa, renunciando a la impiedad, negando la impiedad y los deseos mundanos. Cuando la gracia de Dios llega a la vida de una persona, nos enseña ¿qué? A decir no. Nos enseña a decir no a las tentaciones, no a la impiedad, no a una vida que no reverencia a Dios, no a una vida que no tiene lugar para Dios. Cristo Jesús nos lleva a decir no a los deseos mundanos, dice él aquí, a las pasiones carnales restantes. Y no solo deseos sexuales y morales, sino Cristo nos enseña a decir no al orgullo, a la avaricia, al egoísmo, etc. La gracia de Dios manifestada en la persona de Cristo Jesús nos permite ver por qué son mal estas cosas y ver el daño que traen a nuestras vidas. Y nos enseña a Él a decirle no a eso. Pero también la gracia de Dios, por medio de Cristo, nos está dirigiendo de una forma positiva. No solo decir no, ¿verdad? No solo renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, pero positivamente nos enseña ¿qué? A vivir en este siglo sobria, justamente, piadosamente, etc. No es suficiente como cristiano decir no, hay que decirle sí a algo, ¿verdad? No es suficiente negar algo, sino hay que reemplazarlo con algo, ¿verdad? Hay que cambiar el estilo de vivir. Cuando Pablo describe a los efesios y les dice que tienen que dejar de mentir, no lo deja ahí. Hay que decir ¿qué? La verdad. Hay que hablar la verdad, etc. Así que la gracia de Dios ha venido a traer salvación y a entrenar a los creyentes en una vida piadosa, a enseñarnos, guiarnos como nuestro Señor, a decirle no a las pasiones carnales que nos había controlado hasta ese momento que conocimos a Cristo Jesús, y a enseñarnos ahora a decirle sí, sí al Señor, sí a su palabra,
sí a su dirección, sí a un camino piadoso. Así que yo puedo decir, y puedo preguntar, ¿te ha alcanzado la gracia de Dios? ¿Te ha llegado Cristo Jesús? Porque si te ha llegado Cristo Jesús, Él no solamente hizo algo en el pasado por ti, un momento que enseñándote, entrenándote, cambiándote, guiándote. Y la pregunta es, ¿lo estamos escuchando? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Estamos respondiendo corporalmente como iglesia, pero también individualmente como personas, como cristianos? Eso lo vemos sobre el tiempo. Si se acuerdan, ayer hablamos de la santificación progresiva, que es poco a poco, paso a paso, para arriba y para abajo, pero siempre para adelante. Pero sí hay que ver cambio en la vida de un cristiano verdadero. Cuando ese hombre llegó, ese pastor llegó a evangelizar al hermano de mi amigo recibió a Cristo. Su hermano dijo que recibió a Cristo, pero era más que para que se fuera ese pastor de la casa. Y su vida nunca cambió. Se mejoró de su cuerpo, pero su corazón, su vida nunca cambió. Pero mi amigo sí. Él fue salvado. Y poco a poco su vida comenzó a cambiar. Por la tercera parte, entonces, la gracia de Dios motiva o anima a los creyentes. Versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios que se manifestó en una persona que es Cristo Jesús, nuestro Señor, motiva, anima a los creyentes, señalando en dos direcciones, señalando hacia adelante, al futuro, y señalando hacia atrás. Ahí lo dice, guardando la esperanza bienaventurada, señalando hacia el futuro, adelante, ¿verdad? La palabra aguardando implica una anticipación activa y ansiosa. Si la gracia de Dios nos ayuda a anticipar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No es como digo yo, una anticipación como esperar el metro o el tren. Ahí estuvimos ya varias veces, mi esposa y yo, y ahí están parados la gente. ¿Cómo? Bueno, hoy en día con el celular, todos con el celular así. Esto es una anticipación muy, muy diferente, ¿verdad? En los 1980s, hay pocos aquí que saben de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? En los 1980s en los Estados Unidos, uno de los presidentes era Carter, Jimmy Carter, y lo que él hizo fue visitó hogares de americanos típicos, según ellos, ¿verdad? Americanos típicos para publicación, ¿verdad? Para promoción de Jimmy Carter. Mire, yo soy como cualquiera y yo ando con los típicos. Y él llegaba a la casa y cuando él llegaba a la casa venían con él los medios de la comunicación, ¿verdad? Con cámaras, las noticias. Le apuesto que alguien limpió esa casa en anticipación que venía el presidente. Le apuesto que alguien pasó la aspiradora. Alguien limpió las ventanas. Alguien alzó los libros. Alguien guardó, escondió los perros. Digo, viene el presidente. Hay que prepararnos. Vamos a estar en las noticias. Esa anticipación que está hablando aquí Pablo, ¿verdad? La gracia de Dios manifestada en la persona de Cristo
Nos está enseñando a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa en el futuro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que produce el Evangelio en la vida cristiana. Está enfocando en las promesas de Dios, ¿verdad? Así que es una anticipación de ese modo, de ese tipo. Alguien importante viene. ¿Quién viene? Alguien mucho, mucho, mucho más importante que el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién viene? Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Esa revelación del futuro va a ser increíble. Increíble. La primera vez manifestó, vieron en Juan capítulo 1, fue una manifestación humilde de Cristo Jesús, del Hijo de Dios, ¿verdad? Como dice Isaías en 53:2, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos, ¿verdad? Así se manifestó la primera vez. Ni lo reconocían, ni lo recibieron, lo negaban. ¿Quién es este? Eso fue la primera vez que vino, ¿verdad? Pero la segunda venida de nuestro Señor será gloriosa y universal. Su gloria ya no va a ser oscurida, por decirlo así, por su humanidad, ni por las vanidades de este mundo. Él traerá juicio, condenación y recompensa a los que lo han negado, pero traerá también gloria y alegría a su pueblo. Amén. Y por eso estamos reflejando en esto hoy juntos aquí, para que Él manifieste y multiplique en nuestros corazones esa anticipación, ¿verdad? Que debería ser mucho más que la anticipación que para un presidente. Él viene, nuestro gran Señor. Y viene de esta forma. Pablo dice a los tesalonicenses en capítulo 1, versículos 7 a 9, de 2 Tesalonicenses, que cuando Él viene y daros alivio a vosotros que sois afligidos, para nosotros. Y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo, eterna destrucción terrible. Estos sufrirán el testigo de eterna destrucción. Esta palabra que sigue, excluidos para siempre, para una eternidad, capacidad de cambio, sin posibilidad de mejorar. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estamos listos, hermanos, amigos, porque eso va a ser un día como ningún otro. Amén. El día de nuestro Señor. La gracia motiva a los creyentes, nos anima apuntando hacia el futuro. Nos anima a tener misericordia para los perdidos, sabiendo que si Él nos los salva, ellos van a estar excluidos de la presencia del Señor por una eternidad. Y nos da alegría en nuestra esperanza, porque Él nos dice a nosotros, Pablo otra vez en Filipenses 3, 20, 21, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y eso ya al final, ¿verdad? El último punto para nosotros. De justificación a una vida de santificación progresiva y finalmente la glorificación, transformados. Él quiere que nosotros tengamos eso en la vista, para animarnos y tener confianza y esperanza y misericordia para los perdidos. Ayer estamos caminando en la parque ahí cerca de su casa y vimos ahí el cielo. Mi esposa sacó una foto porque casi parecía que en cualquier segundo va a salir Jesucristo. Era increíble ahí, el sol y los rayos, la luz y las nubes grandísimas. Va a ser así y más. Juan Calvino dijo que fijemos siempre nuestros ojos en Jesucristo, sabiendo que así como se presentó una sola vez para ofrecerse a sí mismo en sacrificio, así también vendrá con todos los beneficios de su muerte y pasión, tomándonos consigo y confirmando la salvación que se nos ha revelado en Él, para que se cumpla en nosotros, que somos miembros de su cuerpo. Amén. Y la palabra de Dios en Juan 14 dice: vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Así que la gracia de Dios, cuando la entendemos el Evangelio y entendemos que estamos hablando no de un concepto, sino de una persona, y esa persona es el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, y que Él es nuestro Redentor. Esa gracia que está manifestada en Él y está en nosotros, porque Él mora en mí, en ti, si eres cristiano, y usted en Él. Esa gracia nos motiva, nos anima, apuntando al futuro, y si no nos ayuda suficiente el futuro, también anima apuntando al pasado. Mira cómo Él sigue. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios apunta hacia atrás, a la cruz. El mismo Salvador que vendrá en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, es el mismo que se dio, que se entregó, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si nos faltan motivación, ánimo, para seguir viviendo por Cristo, para seguir manteniendo una vida santa, digamos, justa, veas hacia adelante y veas hacia atrás. Y recuerdas que Él se dio a sí mismo. Él sufrió lo que tú debes sufrir. La condenación, la ira del Padre hacia su pecado. Dio Él mismo por amor por ti. Y lo hizo para redimirte. Para que usted pudiera ser purificado, parte de un pueblo que le pertenece a Él, para que tú seas celoso de buenas obras. Veas para atrás, Él se entregó por ti. Y el que supo todo sobre esto, algo que me ha impactado mucho a mí. Piensa sobre esto conmigo. Cuando Él se dio, Él supo todo sobre ti, siendo Dios, es decir. Nosotros como seres humanos tenemos un temor, y ese temor es que alguien va a conocer o saber todo sobre mí. Y tal vez no me van a respetar.
Si saben mis peores pensamientos, si supieran mis peores acciones, mis peores decisiones, capaz no me van a respetar. Capaz hasta no me van a querer. Pero Él se dio a sí mismo, sabiendo todo la realidad de su pecado. Y aunque eso, Él manifestó el amor de Dios y se entregó por ti. No dudas que Dios te ama. Amén. Si dudas que Dios te ama porque su vida va difícil y le falta ánimo para seguir viviendo como un cristiano, vea para adelante. Y si eso no es suficiente, vea para atrás. Pronto me voy a ver para atrás en la Santa Cena. Él se dio. No fue forzado. Él supo. Él supo todo. Y aunque eso se entregó. Y no a cualquier sufrimiento, sino a lo que nosotros merecemos, la ira de Dios Santo. Una eternidad de sufrimiento en esos momentos, porque Él es eterno, ¿verdad? Y Él pudo absorber todo lo que nosotros merecemos, ¿verdad? Eso es algo que me anima a mí, recordando. Y por eso yo puedo ir a la Santa Cena sabiendo que Él ya me conoce. Yo debo confesar, ¿por qué? Porque Él ya lo sabe. Lo que Él quiere es ese cambio en mí, esa humildad, donde vamos a la mesa y lo recibimos otra vez por medio de la fe. Thomas Goodwin, un puritano, él dijo esto: el amor de Cristo en el alma es la fuente de toda santidad. Es lo que derrite el corazón, lo que constriñe al creyente a vivir para Cristo. Otra vez, el amor de Cristo en el alma es la fuente de toda santidad. La ley de Dios se puede usar a una forma, a un nivel de ánimo, pero no es la mejor motivación. La motivación, el ánimo más poderoso es el amor de Cristo en el alma. Sé convencidos que Dios te ama a ti, si eres un cristiano. Y ese amor te va a animar a seguir. Porque es ir. Gracias a Dios se ha manifestado. Llegó aquí. Caminó en este mundo. Sufrió por tus pecados. Y ahora está a la mano diestra del Padre. Y se entregó, aquí dice él, a tres fines: para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo para posesión suya, para que nosotros seamos celosos de buenas obras. Él se dio por ti a tres fines: para redimirnos de toda iniquidad. Eso enfatiza los resultados liberadores de la cruz, ¿verdad? Él vino a librarnos de un estilo de vida sin piedad. Ya no somos dominados por el pecado. Ya podemos decir no a la tentación, podemos decir no a los pecados. Él vino para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Él vino a ser no solamente nuestro reconciliador, sino nuestro refinador, purificador, transformador, si lo puedo decir así, ¿verdad? Ayer vimos que en unión con Cristo, si se recuerdan, esa es la base de toda nuestra salvación, en unión con Cristo Jesús, que es un misterio espiritual, que Él está en mí, yo en Él, pero por medio de unión con Cristo Jesús, si tú eres un cristiano, Él te ha justificado y también te está
purificando, te está transformando, lo que llamamos la santificación progresiva, ¿verdad? Esa promesa de Dios nos viene a nosotros en el Evangelio. Y tenemos que entender las dos partes. Que Él no solo viene a borrar nuestra cosa para que seamos justificados, pero también viene a transformar nuestros corazones y poco a poco nuestras vidas, nuestro comportamiento sobre los años. No solamente para que seas declarado justo, eso es en el principio, pero también para que comiences a vivir justo sobre el tiempo. Los reformadores ilustraron esa doctrina de Cristo, que Él es a la vez reconciliador, ¿verdad? O digamos justificador y refinador, ¿verdad? Santificador. Y ellos hablaban de una estatua de Cristo con los ambos brazos extendidos, ¿verdad? Como la estatua que está, ¿dónde está? Río de Janeiro, es, ¿verdad? Cristo Redentor, que tiene los dos brazos abiertos así. Y ellos decían que Cristo es nuestro justificador. Brazo, ¿verdad? Este es su, como dije, ellos decían que esto es su brazo legal. Porque yo soy justificado en Cristo Jesús. Algo que ocurrió afuera de mí hace 2000 años. Y el otro brazo es su brazo vital. No legal, pero vital. Porque Él mora en mí. Y Él me va transformando. Y la razón que nosotros esperamos cuando una persona dice que es un cristiano, que van a sobre tiempo vivir diferente, es porque nadie puede recibir un medio Cristo. Si Cristo te ama y te llama y tú lo recibes, no solo te va a abrazar con un brazo, el brazo legal. Él te salva no solamente para perdonarte, pero te va a abrazar con los dos brazos. También el brazo vital le va a morar en ti y te va a transformar. Y por eso vemos la realidad del poder del Evangelio en la vida de cristianos verdaderos. Sobre el tiempo. Yo sé que nosotros perdemos la esperanza cuando estamos luchando, digamos, con unas tentaciones o no nos va bien en la vida cristiana o no nos sentimos bien en nuestra salvación o hemos luchado con sufrimientos y hemos tenido algunos pensamientos que pensamos que no deberíamos pensar así. ¿Por qué estoy pensando yo así y luchando? Y a veces que no hemos avanzado mucho. Pero tú nunca vas a ver la totalidad de lo que Dios está haciendo en ti. Yo tuve una experiencia hace muchos años, ¿verdad? Yo creo que la he comunicado en otro contexto, que yo estaba en uno de esos momentos de mi vida, ¿verdad? Que mi camino con Cristo no estaba yendo muy bien. Yo estaba luchando con el deseo, ánimo y tenía un punto de vista muy negativo de donde yo estaba en mi cristianismo, digamos, en mi vida con el Señor. Eso era hace muchos años y yo estaba en una parte de la casa de nosotros que tenemos ya en los Estados Unidos, que sobre el cielo raso hay otro campo arriba que se llama el ático. No sé si algunos tienen así áticos. Y ahí teníamos mucha cosa, porque no sé por qué ponemos tanta cosa en el ático, ¿verdad? Ahí teníamos cosas escondidas y todas guardadas. Y yo estaba en mi ático limpiando ahí y encontré ahí unas cassettes. ¿Saben qué son cassettes? Sí, grabaciones, ¿verdad? Y yo dije, mira esta cassette, ahí era un grupo ahí que yo escuchaba antes, ok, ahí lo tenía, otro cassette, ok, bueno, boté ese, y por fin llegué a un cassette que no tenía una etiqueta, se dice etiqueta, y dije yo, oye, ¿qué es esto? Nosotros habíamos grabado muchas cosas porque éramos músicos, jóvenes, y capaz eso es nosotros cuando estamos tocando, entonces busqué ahí algo que, busqué ahí, encontré el player, ¿cómo se llama? El reproductor para ponerle el cassette, ya ni lo tenía yo. Por fin lo encontré, lo puse ahí y en ese, ¿qué era?
ahí era una grabación que hicimos nosotros, el grupo, la banda, después de que habíamos tocado la música, nos sentamos y estamos hablando ahí. Y ahí yo escuché mi voz diciendo cosas repugnantes, perversas, y lo apagué inmediatamente. Y en ese segundo, no escuché una voz del cielo, ¿verdad? Pero en ese segundo yo supe algunas cosas. Yo supe que el Señor me estaba afirmando que aunque yo estaba luchando contra este problema, estas tentaciones, Él se había dado a sí mismo para redimirme de esa vida. Él me salvó de ese camino donde yo estuve. Y fue algo, escuchar mi propia voz. Es como escuchar otra persona. Fue John Newton, ¿verdad?, que dijo esto: no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en otro mundo, pero aún así no soy lo que solía ser, y por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué vivir de este estilo de vida? ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir animados aquí, hermanos, evangelizando? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Oramos. Nuestro Padre Celestial, Salvador, amante, novio, Dios, Redentor, transformador, purificador. Señor, dos brazos suyos por nuestra salvación en Cristo. Pedimos, Señor, pedimos su misericordia y amor hacia esos que están perdidos, algunos que están cerca de nosotros. Y yo pido, Señor, por esta congregación, que los siga sosteniendo, animando, confirmando, y que manifiesta, Señor, el poder de su gracia en el Evangelio, en ellos y por ellos, en esta comunidad. Acérquese a nosotros ahora, Señor, en este tiempo de la Santa Cena, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.